Dios me los bendiga, mis hermanos. Quien les saluda nuevamente el hermano Dani Herreras de la Iglesia Escudo de la Fe, acá en su programa Fe para la Familia, desde el radio Clarín de Peña 98.7 FM. Es un placer estar de nuevo con ustedes y le doy gracias a Dios porque vamos a pasar unos minutos para entender, para escuchar, para meditar en la palabra de Dios. Hoy tenemos una predicación que tiene por título Cree, recibe y espera. Cree, recibe y espera, basada en el libro de Marcos capítulo 11. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 11 del versículo 20 al versículo 26. Dice la palabra de Dios: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Le pedimos al Señor, a mi Dios y Padre, que nos ayude en este tiempo, en este momento que vamos a estar meditando en su palabra, a que dirija este mensaje desde el principio hasta el final, que sea Él obrando en cada corazón, en cada pensamiento, en cada uno de los radio oyentes que están en sus hogares. Señor, permita que su palabra llegue a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En este pasaje vamos a estar estudiando cree, recibe y espera. ¿Sabe? Tenemos un milagro de Jesús en esta parte de la Biblia. Dice en el versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Será que anteriormente habían pasado? Sí, vaya ahí al libro de Marcos, capítulo 11. En el versículo 12 dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Los discípulos estuvieron atentos a lo que el Señor hizo con esta higuera. Y saben, nos damos cuenta que en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. El Señor con sus palabras pidió algo y se logró, y así pasó y así ocurrió. Tenemos un milagro de Jesús, un milagro que el Señor pidió, que el Señor oró y se logró, y así sucedió. Así tú y yo, cada mañana, cada noche, cada día, le pedimos a Dios muchas cosas. Le pedimos a Dios que quizás solucione muchos problemas que tenemos, o que nos solucione un problema que está afectando de una manera fuerte nuestras vidas. Quizás en este momento tienes problema con tu esposa, o quizás, amiga, hermana, usted tiene un problema con su marido, con su pareja, con su cónyuge. Quizás, padres, en este momento tienes problemas con tus hijos y necesitas que Dios solucione tus problemas. Pero sabes, en medio de toda esta oración, en medio de que vayas a aquel que puede solucionar tus problemas, necesitas pasar por 3 pasos. Cree, recibe y espera. Número 1,
para que Dios pueda solucionar un problema, para que pueda ocurrir un milagro, para que pueda ocurrir un acontecimiento, o para que Dios pueda dar respuesta a tus oraciones. Número 1, necesitas creer. Necesitas creer para que Dios pueda solucionar tus problemas. No solucionamos nuestros problemas en el matrimonio o familiares, muchas veces porque no creemos. Oramos a Dios, pedimos a Dios, hablamos con Dios, pero no creemos que Dios pueda solucionar. En el fondo de nuestro corazón no creemos. ¿Por qué ocurre esto, hermano? Porque muchas veces dudamos en nuestro corazón de lo que le estamos pidiendo a Dios. Vaya a Marcos capítulo 9, en el versículo 23. Y vamos a meditar un poco en esto. Marcos capítulo 9, versículo 23. Espero que ya estés ahí conmigo. Y dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer en los que estás pidiéndole a Dios, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer que Dios va a solucionar los problemas en tu matrimonio, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer que Dios va a solucionar y a llevar en mejor camino a tu hijo, a tu hija, a ese joven de tu casa que está extraviado en el pecado, que está extraviado en este mundo, que quizás en un tiempo se acercó a Dios y ahora está apartado de la palabra de Dios y estás orando. Ahora necesitas creer lo que le estás pidiendo a Dios. Dios no dudó cuando le pidió al Padre que hiciera algo con esta higuera. Él en lo absoluto dudó. Marcos 11:14 dice el Señor, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Dios lo dijo creyendo. El Señor Jesucristo lo dijo creyendo. Y sus discípulos vieron el resultado. Dice en el versículo 21, entonces Pedro acercándose le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. ¿Sabe? Se secó en corto tiempo, desde las raíces hasta afuera. Era un árbol que quizás necesitaba durar varios días para que pudiera secarse de la manera como ellos lo vieron. Pero el pasaje de la Biblia nos hace ver que se secó en poco tiempo de una manera impresionante, que Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo, así de una manera impresionante pueden pasar milagros en tu vida, pueden ocurrir cosas especiales en tu vida. Dios puede solucionar el problema que le estás orando desde hace mucho tiempo, pero quizás ya te has hecho rutinario, ya le pides por pedir y no crees lo que le estás pidiendo. Por eso, número 1, necesitas creer, pero no debes dudar en tu corazón. Dios dice que si tú crees lo que estás pidiendo, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Cree, no dudes en tu corazón. ¿Sabe? Vaya al libro de Lucas capítulo 17, por favor, acompáñame a ese pasaje de la Biblia y en el versículo 12 en adelante vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a ir entonces a Lucas 17 y mejor leamos desde el versículo 11. Ya sé que estás ubicado en tu Biblia, lee conmigo. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea y salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Sabe? Estos 10 hombres leprosos le estaban pidiendo al Señor que tuviera misericordia
de ellos. Lo que estaban pidiendo era que les sanara de estas lepras. Y Dios los envió, ve y muéstrate. Ellos inmediatamente creyeron lo que a Dios le estaban pidiendo. Ellos inmediatamente creyeron lo que Dios le estaban pidiendo y se fueron a hacer lo que Dios le había dicho. Y estos fueron sanados en el camino. Necesitas que en el camino tú puedas ir creyendo y orando. No solamente es orar de una manera monótona, de una manera repetitiva. No. Dios no nos manda a repetir y a repetir y a repetir. Él no quiere que nosotros seamos personas como si fuéramos robots. No, a Dios se le pide con fe, se le pide creyendo, se le pide esperando. Podemos ver en el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 7, donde el Señor nos enseña a orar. Y ahí dice en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es que tenemos que repetir algo, repetirlo. No es repetir por repetir. No tiene que ser algo vano, algo simple. Tiene que ser que ores a Dios pidiendo y creyendo lo que le estás pidiendo. Número 1, necesitas creer lo que le estás pidiendo a Dios. ¿Para qué? Para que esa oración pueda ser contestada, para que Dios solucione tus problemas. Pero número 2, vamos a ir nuevamente al pasaje de la Biblia donde estamos estudiando, en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que los recibiréis y os vendrá. Mire cómo el versículo 24 encierra el primer punto en el que estábamos estudiando. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo primero que dijimos es que tenemos que creer. Ahora número 2, creed que lo recibiréis. Necesitamos no solo aprender a creer en que lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios nos lo va a dar, sino que también tenemos que aprender a recibir lo que Dios nos quiere dar. A veces, hermano, no recibimos la solución de nuestros problemas, o a veces no vemos que contesta nuestras oraciones porque no sabemos recibir la solución del problema que Dios nos está dando. Muchas veces no queremos o nos negamos a recibir la solución del problema. Ahí en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24, vemos cómo el Señor nos enseña y nos dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Necesitamos entender cómo recibir la solución de nuestros problemas. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo, mi hermano, a ese libro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Sabe, hermano, aquí tenemos a Janes y a Jambres, que dice resistieron a Moisés. Estaban resistiendo a lo que Dios les estaba diciendo para poder de alguna manera obtener algún resultado. Así también como estos hombres resisten a la verdad, así también nosotros resistimos a lo que Dios nos quiere decir para solucionar nuestros problemas. Muchas veces usted va al pastor de la iglesia: pastor, tengo este problema.
Pero cuando el pastor le dice qué debe hacer para solucionar su problema, usted hace caso omiso. Se olvida de lo que él le dijo o quizás no está de acuerdo y se va a su casa y los problemas persisten y persisten. ¿Por qué? Porque no quieres escuchar, estás resistiendo a la verdad, estás resistiendo a la Biblia. La Biblia dice que tienes que cambiar muchas cosas en tus casas, que tienes que cambiar muchas cosas en ti para que puedan alejarse esos problemas, para que puedan tener solución a esos problemas. Pero tú te mantienes y te resistes, no recibes la solución a tu problema. Por eso es que necesitamos, número uno, creer, pero también tenemos que aprender a recibir de Dios las cosas que necesitamos para solucionar nuestros problemas. A veces esto pasa porque practicamos el problema. Vivimos, hermanos, en un pecado, vivimos practicando ese pecado, practicándolo y practicándolo, y ese pecado trae como consecuencia problemas a nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, y le oramos a Dios por esos problemas que estamos pasando, pero no nos damos cuenta que Dios nos da la solución, es a un cambio de vida que tenemos que hacer, y nos resistimos a ese consejo de Dios. ¿Sabe? En Lucas 17, donde estuvimos hace momento, vaya nuevamente a ese libro de Lucas capítulo 17, ahí estudiamos y vimos cómo 10 leprosos le estaban pidiendo a Dios la solución a su problema. Y Dios no les dijo, aquí está su solución, y les hizo un milagro instantáneo. No, Dios les dijo en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dios le dio la solución a su problema. Dios le dijo, hagan esto. Pero sabe, estos leprosos no se quedaron ahí sentados. Ellos recibieron la solución de ese problema y hicieron caso a lo que Dios les pidió, a lo que Jesús les pidió que hicieran. Y salieron al camino a hacer lo que Dios le había mandado. Pero en el camino fue solucionado su problema. Su lepra fue curada, fue sanada. Así, amigo, necesitas hacer. Así, hermano, necesitas hacer. Cuando vayas a un consejero, cuando vayas a un pastor, a tu pastor, cuando vayas a un hermano que tenga tiempo en la fe y confíes en que Dios puede usarlo para darte una respuesta a tus problemas, tienes que aprender a recibir la solución de tus problemas. Número 1, cree. Número 2, recibe. Recibe la solución de tus problemas. Estos leprosos no se quedaron ahí esperando. Ellos hicieron lo que Dios le había mandado. Ellos no resistieron como Janes y Hambre a la solución del problema. No resistieron. No resistieron como estos resistieron a Moisés. Ellos no resistieron a Jesús, sino que le obedecieron, le hicieron caso. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no tenemos la solución ni las respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones, porque número 1, no creemos. Número 2, porque no sabemos recibir estas soluciones. No sabemos cómo recibirle. Y número 3, mis hermanos, vamos nuevamente al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ahora miren, cree que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Número 1, creer. Número 2, aprende a recibir. Y número 3, aprende a esperar. Y os vendrá. Aprende a esperar. Si crees y sabes recibir algo, solamente tienes que esperar a que eso llegue. Esto es fe, mis hermanos. La solución a tus problemas está enmarcado en que tengas fe, en que esperes en Dios lo que Dios te va a dar. En Marcos capítulo 11, versículo 23 nos habla de la fe. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Todo se trata en saber
esperar. Dice, y os vendrá, hay un tiempo, y os vendrá, hay un tiempo de espera, hay un tiempo en que Dios responde, hay un tiempo en que Dios dice sí. Muchas veces cuando le oramos, inmediatamente Dios dice, espera. O quizás Dios dice no, pero muchas veces dice, os vendrá. Quiere decir que Dios te va a dar la solución a tu problema, pero necesitas esperar en Cristo. La salvación de nuestras almas, hermano, está en esperar, en la fe, en que puedas pedirle a Cristo que venga a tu corazón y que con fe tú sepas que ahora Él puede habitar en ti. Ahora necesitas esperar. La fe te salvará. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Fe, esperanza en Dios, esperar en Dios, pedirle a Dios que pueda salvar tu alma. Por eso es que necesitamos tener en cuenta que en la oración hay 3 pasos importantes. Cree, recibe y espera. La Biblia nos enseña que no hay ninguna solución de tus problemas sino en Jesús. No hay ningún problema familiar que no se pueda solucionar orando con fe. No hay ningún problema familiar que no se pueda solucionar orando con fe. Si oramos con fe, si oramos esperando, Dios nos va a dar la solución de este problema. Hay un problema grave, hay un problema difícil, que es que nosotros podamos solucionar el problema de nuestro pecado en la vida. Solamente pidiendo a Cristo que venga a nuestras vidas, que venga a nuestro corazón, podemos solucionar el problema del pecado. Y lo que resta es esperar, hermano. Esperar a que un día Cristo venga por nosotros. Y esta es la esperanza que tenemos, la fe en Cristo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 17, vaya conmigo a este libro. Y ya con esto vamos terminando. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar tu alma del infierno. Este problema tan grave Dios puede solucionar. Así también puede solucionar cualquier problema que tengas en tu vida. ¿Cómo? Cree, recibe y espera. Cree, recibe y espera. Sabe, hermano, una comunión hermosa con Dios te va a dar la solución a estos problemas tan difíciles que puedas estar pasando. Solamente ora a Dios, pero créele. Cree que Dios puede solucionar tu problema. También recibe cuando venga el consejo. Recíbelo, porque quizás Dios te está respondiendo la oración a tu problema, pero te estás resistiendo a la solución y por eso no hay una respuesta. Pero también espera, hermano. Espera. Finalizamos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios está ahí para escucharte, hermano. Dios está ahí para solucionar tus problemas. Gracias por haber tomado este tiempo junto a nosotros para oír la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares y que Dios nos siga guardando en este tiempo. Hasta muy pronto. Quien les habló, el hermano Dani Herrera, servidor en la Iglesia Escudo de la Fe, a través de su programa Fe para la Familia. Dios me los bendiga.